Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alondra Vitae y bienvenidos una vez más a mi estudio creativo. Si batallas un poquito con tus colores, independientemente del nivel en el que estés, ya seas principiante o artista más avanzado, no te preocupes, para eso existe la teoría del color. Y yo sé que puede llegar a ser un poco complicada para algunas personas, un poquito difícil de entender, pero para eso vamos a utilizar a nuestro fiel amigo el círculo cromático. Te voy a mostrar de forma muy sencilla unos ejercicios que puedes implementar en tu vida para aprender a mezclar colores. Yo voy a estar utilizando wash, pero tú puedes utilizar cualquier técnica que quieras. Afortunadamente, estos conceptos son universales. Así que, sin más por el momento, acompáñame a los ejercicios. Muy bien, antes de comenzar con estos ejercicios, yo les invito a que consigan algunos recortes de colores, ya sea que recorten algunas revistas, algunos libros. La cosa es que necesitamos tener distintas tarjetas o distintos colores que podamos trabajar para igualarlos. Yo en este caso pues tengo este set muy bonito de tarjetas de colores y son justamente para poder crear como paletas de color, y yo voy a estar utilizando una que otra para poder mezclar los colores e igualarlos a estas tarjetas. Pero si ustedes no tienen, no se preocupen, les digo, pueden conseguir algunos recortes de algunas revistas. Yo les sugiero que sí sean físicos para que sea más fácil. Si no pueden encontrar, pues pueden utilizar algunas tarjetas o algunos colores que descarguen en sus pantallas, en sus computadoras o celulares, pero yo sí he encontrado que para aprender a mezclar los colores sí ayuda muchísimo que sean físicos. Entonces es una invitación a que puedan conseguir colores de distintos colores físicamente. Yo voy a utilizar algunas de estas tarjetas. Y pues sin más por el momento, vamos a comenzar con un poquitito de teoría del color antes de comenzar a mezclar el ejercicio. A lo largo de esta práctica yo voy a estar utilizando este pequeño círculo cromático que es muy útil para mí, para mostrar cuáles son los colores complementarios, para ayudarnos a entender un poquito más sobre la teoría del color. Yo sé que es algo como muy básico, quizá para algunas personas, algo muy repetitivo, pero si no tienen mucha práctica con el color, la verdad es que sí puede ayudar a entender o a reforzar algunos conceptos que uno ya traiga simplemente para mezclar colores. Para mezclar colores hay que hacernos 3 preguntas básicas, 3 preguntas clave para saber cuál es el color que tenemos que mezclar. Primero tenemos que saber observar e identificar el color que estamos viendo. La primera pregunta que deberemos de hacer es ¿a qué familia de color pertenece? Digamos que voy a trabajar con esta tarjeta y pues es muy fácil. ¿Cuál es su familia? Es rojo. Este color, que es distinto, es una tonalidad rojiza muy parecida, pero a la vez también muy diferente. Si de entrada queremos identificar cuál es el color, pues digamos que su familia es el rojo. Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. De igual forma, este color, aunque no es un rojo muy evidente como estos, si ponemos atención decimos, ok, pues si queremos como meterlo o encasillarlo en alguna familia, ¿cuál es esa familia? Yo lo veo pues sí más cercano al rojo más que a cualquier otra tonalidad. Entonces aquí es como de saber primero identificar cuál es su familia. Poniendo otro ejemplo, tenemos este color que pues yo lo veo muy parecido al verde, quizá un poco verde amarillo, pero al final es de la familia de los verdes. Este color, que también es verde, es súper distinto a este primer verde que mostré, sin embargo sigue siendo evidentemente en la familia de los verdes. De igual forma ¿no? Aunque no es un verde tan puro o tan saturado, sigue siendo parte de la familia de los verdes. Y este creo que podría entrar en la familia de los verdes, pero lo veo también un poco rozando en la familia de los amarillos. Entonces, pues no se preocupen, el primer paso, que es súper sencillo, es simplemente identificar a qué familia pertenecen los colores y de ahí vamos a ajustar al segundo paso. Una vez que ya identificamos a qué familia pertenecen nuestros colores, la segunda pregunta que debemos hacernos ¿es un color saturado o desaturado?
Para entender esto, digamos que los colores saturados son los colores más puros que tenemos en nuestros tubos o en nuestras pastillas. Y un color desaturado usualmente ya está mezclado o ya tiene influencia de otro color, por lo tanto se vuelve más gris. Estos tres colores que tengo aquí son de la familia de los azules. Pero digamos que para un color saturado, un color como muy limpio, muy vivo, creo que de los tres, este puede ser un color muy puro. Este, aunque es un color también muy vivo, muy bonito, es un color azul, pero ya tiene una influencia y una mezcla con un color blanco, por lo tanto ya se empieza a hacer ligeramente más gris. Y este color, además de tener blanco, porque en valor pues es muy parecido, también tiene mezcla de otro color, yo diría que tiene un poquito de amarillo, lo cual es un color entre azul verdoso, pero es más gris. Entonces, esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer al momento de identificar qué color vamos a mezclar. El primer paso es identificar a qué familia pertenece, azul. El segundo paso, qué tan saturado o desaturado está. Y para desaturar nuestros colores, pues vamos a utilizar nuestro círculo cromático, en este caso su color complementario es el naranja, y vamos a utilizar un poquito de naranja para desaturar este color y hacerlo más gris. Es un poquito complejo, quizá un poquito extraño de entender al principio, pero con estos ejercicios te va a quedar mucho más claro. Y por último, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es su luminosidad? ¿Es más claro o más oscuro? Aquí pues es muy evidente que entre estos tres colores hay una diferencia tonal muy clara. Este color es más claro, este color es medio y este color es más oscuro. De igual forma, si los comparamos con estos dos, que serían de la familia de los lilas o de los morados, pues este color es más saturado que este y es más oscuro que este. Entonces este es como más gris con tendencia lila, pero también es más claro, tiene más influencia de blanco que este. Este podría ser incluso hasta un color quizá hasta casi puro de un tubo. Y bueno, esas son las tres preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de estos ejercicios. No te preocupes si todavía es muy confuso, vamos a estarlas resolviendo a lo largo que hacemos estos ejercicios. Te va a quedar muchísimo más claro y va a ser mucho más fácil entender la teoría del color de forma práctica para mezclar mejor los colores. Antes de comenzar, yo te voy a mostrar mi paleta de colores. Como ves, es bastante amplia, tampoco es súper exagerada, pero tengo una amplia gama de colores y de diferentes temperaturas y variaciones. Yo tengo en mi paleta tres amarillos, un amarillo frío que es amarillo limón, un amarillo cálido que es el amarillo cadmio y un amarillo ocre que es un poco más desaturado, más terroso. Tengo 4 rojos, tengo 3 rojos y un naranja, pero cada uno también es ligeramente distinto. Tengo Alizarin Crimson, que es uno de los rojos más oscuros y desaturados que tengo. Tengo rojo primario y tengo rojo cadmio, que es un rojo más cálido. En los morados tengo uno magenta, que también entraría como rojo, y un morado, que yo personalmente uso muchísimo. En mis azules, pues también tengo diferentes tonalidades de azul. Tengo un azul muy cálido y muy oscuro, que es el azul ultramar. También tengo azul primario, azul cerúleo y tengo algunas otras variaciones de azules turquesas que son entre azules y verdes. Y como ves, también en los verdes tengo diferentes variaciones. Uno más oscuro, uno un poquito más cálido, uno neutro. Dependiendo del color que quiera mezclar, voy a estar utilizando diferentes tonalidades del color, ¿no? Si contamos con una paleta reducida, que también es muy bueno, sí nos podemos encontrar algunas limitaciones al momento de querer mezclar color. Si yo quisiera mezclar un morado muy puro, sería imposible mezclarlo si yo tengo un rojo cálido
y un azul cálido. Tendría que mezclarlo con un magenta y con un cian para poder lograr un morado muy puro y muy brillante. Y por acá pues simplemente tengo colores tierra. Entonces yo voy a estar utilizando esta paleta para que te sea más fácil también ver cómo yo personalmente mezclo los colores y vamos a acercarnos a las propuestas que vamos a estar mezclando. Tú puedes mezclar estas que yo voy a hacer o mezclar las tuyas, pero pues te voy a mostrar estos ejercicios para que en teoría te sea más fácil. Y ahora sí, manos a la obra. Voy a comenzar con este color para iniciar nuestros ejercicios de mezclas. La primera pregunta, como ya vimos, es ¿cuál es su color local? ¿A qué familia de colores pertenece? Yo lo veo como un azul turquesa entre el azul y el verde, entonces diríamos que es un verde azulado. Ok, ya que tenemos identificada la familia, la segunda pregunta ¿es un color saturado o desaturado? Yo lo veo quizá un poquito desaturado, o sea, no lo veo como un verde turquesa tan brillante. Y también la tercera pregunta es claro u oscuro. Y yo lo veo un poquito más oscuro. Entonces, pues vamos a practicar cómo mezclaría este color. Como ya dijimos que es un azul turquesa, yo voy a partir del color más cercano a la tonalidad de este y voy a ir ajustando. Entonces, quizá yo partiría de este color que se llama Cypress Green y lo veo en mi papel. De hecho, es bastante parecido al color que quiero mezclar, pero este Cypress creo que es más oscuro y más azul. Entonces, le voy a añadir un poquito más de verde, quizá le pondría un poquito de este verde. Y también voy a meter blanco a mi paleta. Solo un poquito. Y más verde. Y más azul. Ahora lo puedo comparar. Y lo veo bastante parecido. Quizá en mi caso tiene mucho verde. Le voy a poner nada más una pizquita de este Cypress. Y en cuanto a valor, creo que lo veo también ya más parecido. Voy a esperar a que seque un poquito porque a veces el wash seca de forma distinta a cuando lo mezclamos y eso puede cambiar un poquito el resultado. Si quisiera ajustarlo más, quizá le pondría un poquito más de blanco y verde. Y listo, creo que este color ya quedó muy cercano a la paleta, a la tarjeta. Ok, mi segundo color que voy a mezclar va a ser un lila. Y yo lo veo, bueno, pues en primer lugar, ¿a qué familia pertenece? Pertenecería a la familia de los morados, pero lo veo con más influencia azul. En la cámara se ve quizá un poquito diferente, un poquito más saturado, pero yo lo estoy viendo
un poquito más hacia los azules que hacia los rojos. Entonces yo diría que es un azul violeta, pero mucho más claro y más desaturado. O sea, vendría siendo ya incluso gris, más o menos como por aquí. Y bueno, con esta misma lógica, voy a partir de un morado. Este morado que yo tengo es súper, súper oscuro. Entonces, para cambiarle la luminosidad, le voy a agregar blanco. Mucho blanco. Primero para irnos acercando al valor y después ir ajustando el subtono. A ver, con esto puede que ya esté muy cercano al valor. Quizá ligeramente más oscuro, pero yo siento que al momento de secar va a secar más oscuro. Entonces voy a esperar un momentito a que seque. Y por lo mientras le voy a agregar una pizquita muy pequeña de azul ultramar, porque veo que tiene una influencia de azul. Voy a esperar un poquito a que seque, porque incluso lo veo más desaturado. Creo que este en valor está más o menos igual, pero este es un poco más gris, un poquito más sucio. Entonces, siguiendo la teoría del color, para desaturar este color le puedo añadir el color contrario, que sería el amarillo. Y para hacerlo voy a utilizar un poquito de amarillo ocre. Muy poquito, pero ya comenzamos a ver que este morado se ensucia, pero sigue siendo morado. Y creo que ya lo veo más parecido. Y yo creo que ya está bien el color. Se ve un poquito más claro ahorita, pero cuando seque va a secar ligeramente más oscuro. Entonces creo que este color ya quedó lo más parecido posible. Como vieron, fue muy sencillo el procedimiento. Simplemente es partir de su color local. En este caso yo partí de un morado y lo fui aclarando con blanco y después ajustando su tonalidad, agregando un poquito más de azul y un poquito más de amarillo. Ahora vamos a mezclar este color que es como café naranja y pues igual, primero vamos a identificar a qué familia pertenece y como ya lo dije, yo lo veo muy naranja, creo que podría ser un naranja rojizo, más cercano al rojo que al amarillo, pero pues no es un color puro, no es un color muy saturado, o sea, es muy diferente a este color naranja que es puro. Y vamos a tener que ensuciarlo y es bastante más oscuro. A ver, voy a partir de mi naranja, este que está bastante saturado. Está muy saturado. Entonces vamos a oscurecerlo y a grisarlo, a hacerlo menos saturado. Para ello yo le voy a agregar este siena
Y de hecho ya se empieza a ver muy parecido a este color. Voy a hacer la prueba. Quizá necesita ser un poquito más claro. Voy a agregarle, ¿por qué no?, amarillo ocre. Y hago la prueba. Quizá todavía tendría que ser un poquito menos saturado. Y para desaturarlo, quizá yo le pondría una pizca de azul. Bueno, aquí dice que su complementario es el azul turquesa. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo aprovechando que por aquí tengo un poquito de azul turquesa. Simplemente para hacerlo ligeramente más grisáceo. Es muy, muy poquito, pero es para ensuciarlo. Hacerlo más gris. Me parece que en saturación está bien, solo lo veo muy oscuro. Quizá si le pongo una pizca de blanco y amarillo ocre. Bueno, aquí ya se me aclaró demasiado. Entonces, pues simplemente le puedo volver a agregar los mismos colores que le había agregado antes. Y hago la prueba. Ahora muy claro. Lo voy a oscurecer una vez más. Y así es básicamente la magia de mezclar colores, estar midiendo, comprobando, volviendo a mezclar. Si ya te pasaste, pues volver a mezclar los mismos colores hasta que te quede la tonalidad que tú estás buscando. Y ya, creo que lo veo bastante bien, bastante parecido al color que elegimos. Así que pasémonos a otro color. Muy bien, aquí tenemos un color interesante, porque es un rosa, pero es un rosa grisáceo, o sea, no es muy saturado y es bastante claro. Entonces, yo voy a partir pues de mi color más cercano que tenga. Yo creo que voy a partir del blanco, solo con cuidado de no ensuciarlo demasiado. Aquí ya tenía un poquito de morado, pero poquito. Y voy a agregar un color rosa que ya tengo. Aquí tengo un magenta y le voy a integrar solo un poquito. Creo que mi pincel todavía tenía naranja, lo voy a limpiar. Y le integro rosa. Voy a checar primero el valor. Creo que necesita ser un poquito más oscuro, entonces le voy a agregar más rosita, más magenta, perdón. Ay, disculpen, no están viendo nada. Aquí como que había una manchita de pintura que se metió en la mezcla, pero puedo volver a mezclar este color para cubrirlo y hacerlo más limpio. Voy a integrar una vez más blanco a mi paleta.
Y partiendo del magenta, le puedo integrar un poquito de blanco y un poquito de verde. Aquí en mi mezcla creo que se me hizo muy grisáceo, entonces le voy a meter más magenta. Y lo que tenemos aquí es un color rosáceo grisáceo y vamos a compararlo aquí. Me parece que ya está muy cerca. Solamente partí del magenta y le puse un poquito de verde y blanco y así lo fui desaturando y aclarando al mismo tiempo. Y por último, vamos a mezclar un color muy saturado que sería este verde limón. Como ya lo vimos, pues está en la familia de los verdes, quizá con más tendencia al amarillo que al azul. Entonces, pues yo creo que como el amarillo se ensucia muy rápido, voy a partir del amarillo limón. No del amarillo cadmio ni del amarillo cálido, sino del amarillo frío que yo tenga. Y más bien lo vamos a ir oscureciendo y ajustando. Entonces parto de mi amarillo limón. Como vemos es muy brillante. Y con un verde, el más cálido que tengan, le vamos a poner poquito. Quizá fue mucho. Pero es que les digo que el amarillo se ensucia súper rápido. Entonces le voy a meter más amarillo limón a mi mezcla. Y como es un color bastante saturado, bastante puro, pues realmente no tenemos que agrisarlo, sino es más bien utilizando colores puros, podemos alcanzar este nivel de saturación. Hago la prueba y pues va. Casi que a la primera me salió este color, porque en teoría pues no hay muchísimo que mezclar, no es un color muy complicado. Simplemente es entender qué colores mezclar para que entre menos colores usemos, más saturados nos quedan los colores. Quizás se ve ligeramente más clarito en la cámara, pero ahorita que seque vamos a ver la diferencia. Bueno, y aquí ya que están secos mostramos la comparación de los colores originales y nuestras mezclas. Como vemos, pues realmente tampoco hay como una similitud al 100%, pero creo que hay un buen acercamiento. Y estos ejercicios son súper útiles para aprender a mezclar los colores y tener más familiaridad y rapidez con cómo funcionan los pigmentos, cómo agrisarlos, cómo mezclar colores saturados, colores más oscuros, cómo utilizar colores complementarios para aprender a mezclar mejor nuestros colores, etc. Yo pues me divertí bastante, creo que el mundo de color es una de mis pasiones favoritas en este mundo y siempre es muy bonito aprender más y más sobre la teoría del color y sobre todo cómo aplicarla a nuestras pinturas. Espero que este video haya sido de utilidad para ti y que me compartas tus resultados, ya sea con las mismas mezclas de color que las mías o con las tuyas. También dime si te gustaría hacer más prácticas o si tienes alguna otra duda que pueda responder en otro video. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que este video haya sido de utilidad y haya aportado algo positivo para tu vida.
Si te interesa ver más contenido sobre pintura, teoría del color o gouache, por favor coméntame en los comentarios qué te gustaría que compartiéramos aquí. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.